Bueno, entonces vamos a hablar de la virginidad en el contexto de vale la pena esperar. Claro, ese es el gancho es esperar, el tema, el tópico central es la virginidad. Eh, Algunas notas que tengo acá, dice que la palabra se aplica a personas que nunca han realizado el acto sexual, se aplica a cosas que se permanecen en un estado original porque no se ha utilizado, se aplica al territorio que no ha sido cultivado o explorado por un ser humano, se aplica a un producto que no ha sufrido proceso de transformación, ninguna alteración. Ese es el término que se aplica eh, eh, en la virginidad. Es un término que se aplica en ese sentido, ¿verdad que sí? Cosa que no se ha tocado, que permanece en su estado natural, ¿verdad que sí? Si hablamos de un bosque que no se exploró, decimos ese bosque está virgen. Si hablamos de un objeto que no sufrió alteración, está virgen, pero se aplica también al acto sexual, a la persona que no ha tenido relaciones sexuales. Ahora bien, cuando aplicamos a los seres humanos, y déjeme decirle que solamente en el aspecto sexual aparece en la palabra de Dios, pero solamente aparece relacionado con los seres humanos. No aparece relacionado con los animales. El término aparece con relación a los humanos. Pero cuando hablamos de virginidad, el tema se le puede poner algunas limitaciones, pero en la parte anatómica, ya cuando hablamos de los humanos, de el aspecto de la mujer, el aspecto del hombre, si se aplica el término al acto sexual, la parte física, ustedes saben que Dios ha diseñado el cuerpo humano de una forma extraordinaria. En las mujeres está el famoso, esa membrana que cubre el orificio de la vagina de las mujeres, se le llama el himen. En el hombre está el freno, ¿verdad que sí? Pero la sociedad solamente concibe la virginidad en ese sentido, desde el punto de vista anatómico, aplicándolo a los seres humanos, tanto al hombre como a la mujer. Solamente lo concibe con el rompimiento del himen y con el rompimiento del freno. Ahora yo hago una pregunta. ¿Se limita la virginidad solamente a eso? Vamos a ver. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar mucho, me gusta que conversemos. Ustedes saben que esa parte no me gusta mucho, sentarme aquí a hablar y ustedes me escuchen. Soy enemigo de eso, para eso están los domingos, para yo pararme arriba y que nadie... ¿Verdad que sí? Vamos a ver. ¿Se limita solamente a eso? Esa es la idea, al rompimiento, la parte anatómica, el rompimiento del himen, del freno del varón. Vamos a ver, ¿quién me dice algo? De Colombia para el mundo, dígame. No. Ok, violó otro espacio íntimo, ¿verdad que sí? Ustedes saben que el espacio de intimidad se limita, uno siempre pone una mano de distancia, cuando se va rompiendo eso ya va penetrando la intimidad. Si se rompe ahí, si ese espacio que está ahí se va, ya está entrando a la intimidad con otra persona. Y es cierto, la sociedad solamente limita la virginidad a un estado anatómico. Le voy a poner un caso. Dos jóvenes entran en contacto sexual y tienen experiencias sexuales, pero sin penetración. ¿Hay virginidad ahí? Después que terminen ese acto, ¿puede considerarse virgen? Pero no hubo un rompimiento del himen, no hubo un rompimiento del freno del varón. Ustedes
los que son doctores acá, los que son médicos, quizás no sean ginecólogos, pero saben que los expertos dicen que el himen de la mujer, dependiendo del tipo de persona, dependiendo cómo esté hecha su anatomía, algunos se puede romper hasta montando bicicleta. Y anatómicamente está comprobado eso. ¿No es virgen deja de ser virgen por eso? ¿Ves? Que es algo más allá de lo físico. Involucra todo. Como decía Noreli, es un asunto espiritual. Es un asunto emocional también, que obviamente en lo físico afecta a lo emocional. Entonces, y esas cosas son importantes entenderlas, saberlas, para uno tratar este tema, para uno pensar en este tema que es tan importante en este tiempo. El asunto de la virginidad tiene su importancia en la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a la palabra de Dios, algunos versículos que vamos a tratar esta noche, lo voy a tratar para que veamos la importancia que tiene. ¿Cómo Dios lo importantiza esto? En relación a que hace algunas recomendaciones, algunos mandamientos más que todo, algunos estatutos, algunas ordenanzas que nosotros la aplicamos y le damos la importancia que tiene esto. Por ejemplo, si ustedes van al libro de Levítico, capítulo 22, el versículo Levítico 21, 13, miren allá por favor. 21, 13 de Levítico. ¿De quién está hablando ahí? Del sacerdote, ¿verdad que sí? ¿Y quién representaba el sacerdote en el Antiguo Testamento? Vamos a ver, ¿quién representaba el sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Lo tienen? ¿Quién me dice? El enlace con Dios. Eso desde el punto de vista espiritual, ¿verdad que sí? Ustedes saben que antes de los profetas, el ministerio de la palabra de Dios lo administraban los sacerdotes, que de hecho los profetas entraron en escena porque el sacerdocio entró en decadencia. Surge Samuel y crea la escuela de los profetas. El sacerdote representaba en el Antiguo Testamento esa parte de quien tenía la persona que estaba encargado de administrar la palabra de Dios. Pero más que eso, en la sociedad tenía una función también. Yo diría que hacía la vez también de paramédico. Cuando tenían que chequear alguna casa, si estaba o no apta para vivir, ¿quién lo hacía? Sacerdote. Decía, él era quien daba no, esta casa por lo que tiene lepra, no se puede vivir acá. Entonces, el sacerdote era una figura importante en el Antiguo Testamento. Y miren lo importante que es la virginidad, que dice la Biblia, él no se va a casar con cualquier mujer. Tiene que ser una virgen. Entonces algunos tratan de buscar acá socavar a la mujer, pero yo creo que aquí le está dando importancia a la mujer más que todo. Una virgen. Otro texto en Deuteronomio en 22, 14. La esposa de Jacob preguntó, la llamó públicamente diciendo, tomé a esta mujer, pero al llegar a ella no la encontré viva. Y si ustedes siguen leyendo el pasaje, obviamente hay un asunto social acá, y fíjense que hay un asunto de protección, porque obviamente algunas no guardaban la virginidad y cometían fornicación. Pero aquí aparece la figura de la difamación y la injuria, ¿verdad que sí? Entonces Dios era tan respetuoso con eso que dice, miren, si alguno difamare y dice que encontró y fue mentira, si no siendo así, el asunto de la virginidad, el aspecto anatómico, el aspecto físico,
va a tener su consecuencia. O sea, miren lo importante que era para el Señor eso. Que Dios respaldaba a la doncella, a la señorita, y dice, el que difame tiene su consecuencia. El que hable mal de una virgen, y es mentira, el que ponga su nombre, porque está hablando de algo importante, hay consecuencia para eso. Entonces, miren muchachos, el asunto este de la virginidad es muy importante. Ahora, ¿ustedes han encontrado algún versículo en la Biblia que aplique la virginidad que no sea la mujer? Vamos a ver. Los teólogos. ¿Usted encontró en la Biblia versículos que aplique la virginidad pero que solamente se refiere a la mujer? ¿O ha encontrado uno que se refiere al hombre? ¿Lo tienen? No lo han encontrado. Solamente se aplica a la mujer, ¿verdad que sí? Nada más. ¿Por qué? Pero parece mentira, en la sociedad es así. Nosotros vemos la sociedad y solamente se hace presión por la virginidad a la mujer solamente. ¿Sí o no? Yo hablé de virginidad en cuanto a ambos sexos, sexo masculino y sexo femenino. Pero en la sociedad se presiona solamente en este asunto del aspecto solamente a la mujer. Ahora, ¿hay algún texto en la Biblia que tenga alguna referencia de hombres virgen? Yo encontré un solo versículo. Está en el último libro de la Biblia. Apocalipsis. Apocalipsis 14:14. Catorce cuatro, mira, ven. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de los hombres, con su vida para Dios y para el Cordero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No van. Eso según los TJ, ¿verdad que sí? Según los testigos de Jehová. Sí, sí, sí. Pero como nosotros no somos ni primos, ni nada de por el estilo, ni nos acercamos. 144,000, fíjense, ese grupo eran virgen, y si le aplica el término de virginidad, nunca se casaron. El texto de contaminación ahí tiene que ver con el asunto levítico, ¿verdad que sí? Ese es el asunto, el asunto ceremonial de ese asunto. Pero no, eso no se casaron. Se aplica a los hombres también. ¿Ve que la Biblia tiene también el término aplicado a los hombres? No se aplica en el Antiguo Testamento, no aparecen más versículos. Y yo quiero creer que Dios cuidaba mucho a la mujer. Fíjense, cuando Dios quiso introducir al Salvador al mundo, lo hace a través de una controversia. Oye, a Dios no se le puede imaginar otra cosa que una doncella que nunca había concebido, introducirlo al mundo a través de una virgen, de una que nunca había conocido varón. Las cosas de Dios yo no las entiendo. Tremendo. Pero fíjense cómo Dios lo hace a través de una joven doncella. No eligió a cualquiera. ¿A quién eligió? Una doncella. Aparece la palabra doncella para referirse a la virgen. Una virgen que nunca había concebido, nunca había tenido relaciones sexuales. Fíjense lo digno que es esto para Dios. Fíjense la altura de la importancia que tiene esto para el Señor. Obviamente, hay una controversia, porque de ahí salen todas las leyendas habidas y por haber. De ahí a Jesús, los fariseos le decían que era hijo de fornicación. De ahí sale la famosa leyenda de Jesús Ben Pantera. ¿Usted la ha escuchado esa? Que un criminal llamado Pantera violó a María, y de ahí salió Jesucristo. Sí, todas esas cosas se escribieron en el siglo I. Hay muchísimas
literatura que están ahí, que se escribieron en el siglo I, muchísimas que usted quizá ni conoce, hay muchísimas, con relación a la vida de Cristo y con relación a lo que fue la fe. Pero miren la importancia que es la virginidad. O sea que estamos hablando de asunto muy importante. El guardarse, el esperar, el guardarse puro. Eso Dios le da una importancia capital. El mundo no. El mundo habla de virginidad en términos cuando habla de eso, habla en términos de algo físico. Pero la pureza va más allá de eso. La pureza va más allá del asunto anatómico. Ahora sí, es difícil en una sociedad en la que estamos viviendo mantenerse puro. Es difícil porque anteriormente lo importante era llegar al matrimonio siendo virgen. Eso era lo que toda mujer, lo que anhelaban, lo que los hombres buscaban. Pero hoy es lo contrario. Hoy la sociedad te dice que eso no es lo importante. Que el que no ha tenido relaciones sexuales es un desfasado. No está en la onda. Y entonces hay un asunto que se llama presión social. Y yo le voy a ilustrar a usted la presión con un texto que nada tiene que ver con las relaciones sexuales, pero sí nos va a enseñar a nosotros cómo se ejerce presión. Váyanse al libro de Daniel, capítulo 3. Y si ustedes ponen eso en contexto de la sociedad que estamos viviendo, que era una sociedad también que vivía Daniel, vivían ellos, fíjense cómo funciona la presión. Esa es la historia de... Si alguien lo puede leer, por favor. Sí, vamos a leerlo del 1 para que podamos entender de qué estamos hablando. Una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias, para que vinieran a la edificación de estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la edificación de estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos estaban de pie delante del estatua que Nabucodonosor había levantado. El heraldo proclamó con fuerza: los ordenan a vosotros, pueblos, naciones y leyes, que en el momento en que oigáis el sonido del fuego, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis el estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Lee el 13. Adelante. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis el estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del fuego, la flauta, la lira, el arpa, y el salterio, la gaita y todas clases de músicos postréis y adoréis el estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será libre de mí? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos dar una respuesta de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede darnos del horno de fuego ardiente en su mano. Oh rey, nos librará. Pero si no lo haces, hazte saber, oh rey, que no serviremos a tu Dios, que adoraremos el santo de oro. Ok, yo le voy a ilustrar el proceso de la presión. El versículo 15. ¿Estás dispuesto ahora? Mira. Sí, va leyendo. ¿Estás dispuesto ahora para que cuando oigáis el sonido del fuego, Y como que te va apretando. la Sigue, flauta, sigue, la lira, el arpa, sigue, el salterio, la gaita, sigue, toda clase de
Sí. Y sigue presionando. ¿Ah? ¿Ve? Mira el proceso, sigue. ¿Viste cómo van? ¿Viste? Fíjate la presión. Y cada vez más se va achicando más. Ellos empiezan diciendo, mira, y sigue. ¿Y qué Dios? Y te va a librar. Y te va a librar. Hay una presión. Esos jóvenes tenían una presión, obviamente en su contexto. En su contexto estaban presionados por una sociedad porque le invitaban a que ellos ofrecieran, se postraran, a que cumplieran, desobedecieran el primer mandamiento, obviamente, para un judío. Y lo que decía Dios en la ley, eso era de suma importancia. Y fíjense el proceso de presión con palabra a lo cual fueron sometidos. Pero más importante es la respuesta que ellos dan. Porque es cierto que hay una presión en la sociedad, es cierto que nos presionan los medios de comunicación, es cierto que nuestros iguales nos presionan, es cierto que los compañeros te presionan, pero no es menos cierto que hay un Dios a quien honrar. Y por encima de ese Dios, por encima de la presión, que dicho sea de paso también la presión sexual que nosotros tenemos. Y los medios nos van bombardeando a nosotros para que activen y agiten ese potencial sexual que tenemos dentro de nosotros mismos. Que Dios lo puso allí, pero que ellos se encargan de despertarlo. Y más adelante vamos a ver cómo lo hacen. Ahora fíjense la respuesta de estos jóvenes. ¿Cuál fue la respuesta ante esa presión? No necesitamos darte una respuesta acerca de esta. Oye, no te vamos a responder. Nosotros tenemos una cosa que llama convicción. Y eso es lo que nos necesita. Ante la presión de la sociedad, estar convencido. De que, bueno, más adelante, de que tenemos que estar convencidos. ¿Cuál es la convicción de ellos? Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, no es librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Dice la convicción que tenemos un Dios vivo, Dios grande, que Él me puede librar del horno de fuego ardiendo. Está bien. ¿Y si Él no quiere hacerlo? Oye, Dios puede librarnos, dice. Si Él no quiere. Eso es convicción. Dios tiene tu esposo, tu esposa. ¿Y si Dios no quiere que tú te cases? ¿Y si Dios quiere que tú le sirvas? ¿Y si Dios no quiere? El mundo presiona, miren. Y lo presiona con todas todos los medios. Por ejemplo, en la televisión, tengo una estadística aquí que dice de acuerdo a un estudio efectuado recientemente, cada año el norteamericano promedio contempla en la televisión unos 9.230 escenas con actos sexuales, comentarios sexuales o insinuaciones de algún tipo. Otro estudio indica que por cada vez que la televisión sugiere el acto sexual entre dos personas casadas, presenta 6 encuentros sexuales entre personas no casadas. Óyete, 1 por cada 6. 6 por cada 1. Y eso es lo que promueven. Y nosotros no estamos ajenos a esa presión. Estamos presionados. Ustedes saben que ya las películas, si no ponen escena de sexo, no se venden. Ahora, ¿qué no ponen ellos? Nunca va a haber embarazos. Eso no lo ponen. No te ponen las enfermedades. No te ponen lo que se contagian de SIDA. No te
ponen los niños que dan adopción porque no lo pueden tener. No te ponen los herpes, los papilomas, la sífilis. No la ponen, pero presionan. Y estamos constantemente sometidos a una presión. Ustedes saben que en el testamento que nos dejó Adán, Dios hizo el cuerpo perfecto. Pero Adán firmó un testamento y nos lo dejó a nosotros. La degeneración de este cuerpo. Y el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer fue hecho para concebir. Dios dijo, ¿verdad que sí? De hecho, fructificar, multiplicar. El primer mandamiento tiene que ver con eso, con lo que es la procreación. Pero cuando la mujer, cuando llega a cierta edad, no concibe, ¿qué hace? Comienza a producir unos famosos tumores que se llaman mioma, que están allí en los músculos del útero. Y eso es porque no está, en muchos casos, no está concibiendo. Hay una joven que fue donde el ginecólogo. Ella produce mucho, no se ha casado, tiene 30 y pico de años. Y ustedes saben cuál es la respuesta, ¿verdad que sí? Ella es cristiana. Ten tu hijo, cásate. No, yo no. Pero ten tu hijo, muchacha, para que se resuelva el problema. Tiene problemas de idioma. Obviamente eso es parte de la herencia del pecado que tenemos. El cuerpo actúa así. Pero fíjense cuál es la solución del mundo. Tú puedes tener tu hijo para que se resuelva ese problema. ¿Ves? Presión. Yo recuerdo cuando estábamos acá en la iglesia, doncellos, José Benítez y un servidor. Eso no hace tanto. ¿Quién dijo? No hace tanto. Habían unas jóvenes contemporáneas con nosotros. Una de ellas dijo, yo quiero un muchacho, quiero tener un niño. Quiero tener mi hijo. Nosotros tomamos a chercha. Quiero tener mi hijo. ¿Y cómo va a tener hijo? Cásate. No, yo quiero un hijo. Así que bueno, nosotros nos fuimos. Y cuando regresamos, para sorpresa nuestra, ahí tenía a su hijo. Se fue al mundo, buscó a alguien que le hiciera un muchacho y sentada en la iglesia ahí. ¿Ves? Presión. Presiones de todo índole. Cede a la presión. Y somos presionados por todos lados. En la sociedad. Que tú tienes tantos años, todavía tú no has tenido tu primera experiencia sexual. Y pues tú estás atrás. Pues tú no estás a la moda. Pero lo triste del caso es que estoy leyendo este libro. Es un libro muy pequeño, pero tiene cosas muy interesantes. Habla de muchos casos, pero casos de creyentes que se dicen ser cristianos. Y ellos han caído en eso. No han sabido esperar. Ahora, obviamente que el mundo pone las pautas, y rara vez tú vas a escuchar al mundo hablar de la moralidad. A ellos no les interesa la moralidad. Pero cuando suele hablar del por qué, y la gente que está a tu alrededor, del por qué no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿cuáles son las razones que dan? Vamos a ver. Las razones que ustedes suelen escuchar para no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, para guardarse en santidad. ¿Cuáles son las razones que ustedes escuchan comúnmente? ¿Cómo es? Las consecuencias, ¿verdad que sí? Un embarazo. Para evitar enfermedades, ¿verdad que sí? ¿Cuál más?
Exactamente, son consecuencias sociales. Te va a atrasar, te atrasa en tu desarrollo como persona. Si ya tienes un niño, va a tener que ir a trabajar. No, sí, el tiempo que dedicaba a los estudios no va a poder dedicarlo. O sea, hay un atraso en tu desarrollo intelectual porque no te va a poder desarrollar en ese sentido. Las enfermedades están ahí, está el SIDA. Ahora, debe ser esa en nosotros la razón por la cual no tener relaciones sexuales. Por la cual debemos esperar y guardarnos. ¿Cuál debe ser la razón principal? ¿Quién? Dios. Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo José? Dice él, mira, tu esposo solamente me ha reservado a ti, me ha dado, yo soy el mayordomo de la casa, tengo todo, lo único que sí, Dios no te puedo tocar. Ahí no, porque esa es mía. Ahora dice él, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal y pecaría contra quién? Contra Dios. ¿Ves? ¿El pecado contra quién es? Es contra Dios. La razón por la cual uno debe guardarse y esperar es porque la Biblia lo dice. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Ves? La fornicación. La primera, lo principal es porque Dios dice que hay que huir de eso. Hay que mandarse. Hay que correr. Principal estrategia para eso, huir. Bueno, porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, porque dice el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice la Biblia, tomará el hombre fuego en su seno, si que su vestido arda, más. Entonces tenemos que cuidarnos, hay que esperar, pero hay que esperar sin calentarse. Hay que esperar sin, como dice la Biblia en Romanos capítulo 11, por ahí que habla de que la noche está avanzada, vistámonos de las armas de la luz y no proveyamos para los deseos de la carne. Entonces hay que cuidarse. Dios no da gracia, siempre nos va a dar gracia. El mundo dice que no se puede, que tú no puedes aguantar la presión sexual. Dios dice lo contrario. Primero a los Corintios, capítulo 10. 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Mira cuál es la estrategia ahí. ¿Cuál es? Huir. Hay que huir de esas cosas. Mantenerme puro, tengo que correr. Huir. Esa es la principal estrategia. Esa es la estrategia que nos enseñó José. No somos fuertes. Es la estrategia que Pablo le dijo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Es la estrategia que nos va a ayudar a nosotros. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿qué más le dice? Y sigue la fe con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esta figura es interesante porque él pone a Timoteo huyendo, pero huyendo como un loco. Vamos a entender un poquito.
Dice, huye de las pasiones juveniles, pero sigue. ¿Por qué? Miren, lo que pasa es que si nosotros corremos sin propósito, hay un cansancio y se agota. Y de lo que tú huyes, va a llegar un momento que va a hacer, te va a atrapar. Si tú te pasas la vida huyendo, 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 ¿qué estás haciendo? Huyendo. ¿Y qué entonces sentimos? Huigo. Y dice, huigo. Y de que sí, pero está huyendo, pero ¿qué persigue? ¿Ves? Lo interesante de la vida cristiana, lo interesante de la vida que agrada a Dios es esta. Es que como yo siempre digo, yo siempre mezclo estas dos palabras, la santidad con la piedad. La santidad me aparta del pecado, pero la piedad me hace devocarme hacia Dios. Entonces hay que ser santo, apartarme del pecado, pero ser piadoso, devocarme hacia Dios. Porque si yo no me aparto, si yo me aparto, pero no me ocupo, no estoy en nada. Voy a estar en lo mismo porque mi mente siempre va a estar vacía y no la puedo fortalecer. Yo tengo que huir para ocuparme del Señor. ¿Sabe por qué esa amiga mía cayó? Porque ella era una doma banco. Esa es la otra parte. Ella dijo que era un muchacho, pero no hacía nada. No es que era una que tenía una tentación y le pasó por la cabeza como que a cualquiera le pasa, ¿verdad que sí? Y dijo, oye, voy a servir al Señor, voy a estar... No, no, esa dijo, yo quiero un muchacho. Y cuando la vimos no nos sorprendimos porque era una doma banco. Estaba ahí domando banco. Le vino el deseo, quería a su hijo. Se buscó un tigre que le hizo un muchacho en la calle. Porque no estaba ocupada en el Señor. ¿Ves? No podemos huir sin propósito. Nos vamos a cansar. Huye de las pasiones juveniles, pero sigue la fe, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Número uno, huir con propósito. Y número dos, huir con una buena asociación. ¿Con quién te asocia? ¿Ves? Porque también en eso hay que tener cuidado. En la asociación. Así que, mis queridos, la virginidad es algo importante. Va más allá de lo físico. Bien decía Norelli, es cuidarse. Y va para todos. Para las hembras, para los varones. Hay una presión social, pero hay que tener convicción. ¿Cuál es la convicción? Que hay que huir de la fornicación. Que las relaciones prematrimoniales no están diseñadas por Dios. Que Dios diseñó el matrimonio. Para que en el matrimonio uno se deleite. Dice la Biblia, como sierva amada, Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en tu amor recréate siempre. Eso está preservado para el matrimonio. Mientras tanto, dice la Biblia, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor para agradar a su Señor. Pero yo tengo que estar pendiente porque hay una mujer que se llama Rosemary que está en la casa que me está esperando y tengo que estar pendiente de las cosas del mundo porque tengo que agradarle a ella. Porque si ella es feliz, yo soy feliz. Si Emily es feliz, tú eres feliz, Percy. Si Lisa es feliz, Alberto, tú vas a ser feliz. Si Noreli es feliz, colombiano, tú vas a ser feliz también. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Espero haber llenado sus expectativas. Pero si tuviesen alguna pregunta,
y yo pudiera contestársela, pues estamos acá para eso. Vamos a ver, ¿quién va a ser la primera o el primero? O me tomé el tiempo de las preguntas. ¿A qué hora termina esto? Cuando yo termine. Termina cuando yo termine. Buena pregunta, interesante. La pregunta es, ¿y qué de aquellos que ya eh, cometieron el pecado de la fornicación? Llamemos la cosa como son, no le llamemos errores. Porque así dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si hay pecado, hay mayor gracia de Dios. Los errores, pues, lo tratan los psicólogos, pero el pecado lo trata el Señor con su gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí está la gracia del Señor. Ahí está un Dios amoroso, bondadoso, eterno, con los brazos abiertos. Pero también está el pueblo de Dios. Y dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Así que, Cristian, la gracia de Dios, su gracia es suficiente. Y dice una canción, sin su gracia en mí, no sé dónde estaría. Andando por camino, sin rumbo, sin saber a dónde ir. Pero su gracia, su gracia, su gracia nos alcanzó. Y su gracia nos da esperanza. Y la cruz de Cristo quita todo aquello que el mundo ha traído sobre nosotros, el pecado, pero la gracia de Dios es más grande. Sí, lo dije en negativo, lo voy a dar en positivo ahora. Yo decía ahorita que lo que el mundo pone como meta para no eh, cometer pecado son las consecuencias. Pero también esas consecuencias se convierten en beneficio para nosotros. Esos beneficios que los medios de comunicación no lo presentan. Todas esas cosas que yo dije ahorita que en las películas no te la presentan. La cantidad de muchachas embarazadas. Porque ustedes saben que alguien podría decir, bueno, usamos el preservativo. Pero que ustedes saben que están aquí, que si es una escala de un 100 a 10. O sea que tú estás, en cada 10 tú eres uno de esos. Y el preservativo no es 100% seguro. Beneficio. Lo que mencioné ahorita. Está libre de enfermedad de transmisión sexual. Pero el primer beneficio es que está puro delante de Dios. Es el primero. Beneficio espiritual. Que tu mente está limpia. Que tu mente está sana. Que tu conciencia está tranquila. Que no tiene remordimiento. Es el primer beneficio. Ahora el beneficio físico, social, beneficio de salud, no está expuesto a enfermedades de transmisión sexual. Muchas de ellas, como el SIDA, otras que
quizá no contraiga SIDA, pero hay otras que están ahí que jamás se quitan. La sífilis, los herpes, gonorrea, que muchas de ellas, una vez que la persona la adquiere, muchas no se van en el cuerpo. Después va a tener la conciencia cuando tenga que entregarle esa preciosidad a aquella o aquel varón que Dios ha puesto, aquel varón o aquella doncella que Dios ha preparado para ti. ¿Qué le va a dar? Tendrá la mente preocupada por decir, oye, ¿y si yo estoy enfermo? A mí me salió esto o aquello. ¿Y si yo lo contagio? Porque dicen que se sana, pero también dicen que algunas no se sanan, se pueden controlar. ¿Qué le voy a dar? Así que esos beneficios son algunos de los beneficios que se puede obtener con relación a este asunto, esperando para el Señor. ¿Contestada? Grover. Bueno, la fortaleza interna es importante. Dice la Biblia que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora, otra cosa que hablé ahorita son las convicciones. ¿Pero convencido de qué? Si hay una exposición de la cual, porque las exposiciones a veces uno no la puede evitar. Hay otras que sí se pueden evitar. Pero yo creo que hay que orar al Señor y debe fortalecer tu hombre interior. El hombre interior es aquella fortaleza espiritual que Dios ha dado a nosotros, la nueva vida que Dios puso en nosotros que tiene que ser fortalecida. Hay que fortalecerla. Si no, y de todas maneras hay que tratar de buscar la alternativa para huir de eso. Huir de eso. Para mí esa es esa, fortalecer el hombre interior y huir de esa situación a la cual podemos estar expuestos. Sí, miren, el Señor perdona. Eso lo dije ahorita. Ahora, el Señor a veces no quita la consecuencia. La consecuencia, quitarla no es prerrogativa de Él. Aunque sí, Él perdona. Pero si tu consecuencia es que por esa situación tiene que ser sincero con la otra persona. Si Él decide vivir con esa persona así, ya es cosa de Él. Pero, si decidió que no y tiene que cargar con esas consecuencias, si Dios quiere quitarla, si Dios te la quita, pues son consecuencias. Son consecuencias. Y es así. El pecado tiene su consecuencia. Tiene su consecuencia. Ahorita tocaste de que tal vez el Señor no te tiene para casarte, sino para guardarte para Él. ¿Cómo tú confirmas? La Biblia dice que hay quienes fueron hechos por causa del Señor, ¿verdad que sí? El que sea capaz de recibir, que lo reciba. El que no,
que siga orando. Tú sabes si el Señor, yo no puedo decidir por otro, pero tú sabes si eres capaz de recibirlo. Ahora, ahora, sí, porque uno conoce su cuerpo. Yo creo, nunca he conversado con alguien que tenga ese don, pero yo me imagino, estamos hablando del don de continencia, ¿verdad que sí? Yo me imagino que Dios a esa persona tiene que darle una gracia especial, y mucho más en este tiempo, porque si hace, en el siglo, hace ya 2000 años, la gente no estaba tan expuesto, no había tanta exposición. Ahora, muchacha, con todo lo que hay, creo que ahora Dios tiene que dar una sobregracia. Entonces, no, una doble no, a la quinta potencia, a la quinta potencia. ¿Contestada? Espero, eso espero. De lo contrario, hermana, vamos a seguir orando. Señor es bueno. No, no, digo por la hermana, por la hermana, por la hermana. Aprovechen el cojo. Saray. No, yo vi una mano. Yo sí, yo vi una mano. Iván. ¿Qué usted le aconsejaría a una persona que ya entró en un compromiso y cometió un pecado con otra persona? A ver si te entiendo. No con la persona que está comprometida, sino con otra. ¿Es cristiano? Lo primero que... Sí, pero ella pecó, fue restaurada, se trabajó en su vida, fue restaurada. Pregunto yo, ¿fue restaurada esa persona? Pasó el pecado, no, y quiero que la conciencia. Digo, se trató correctamente como dice la Biblia, la persona... No, hay que... Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará. Más de que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. El hecho de que lo diga, hay una confesión, ¿verdad que sí? Ya hay una confesión. Entonces hay que trabajar con esa persona. Dígame. Y se descubre. Bueno. No, el hecho de que si me lo confiesa Iván, tiene que, ya está confesando. Comencemos por ahí. Tiene que ser restaurada. Por ahí, porque hay un pecado. Tiene que ser restaurada. Eso es lo primero. Debe ser restaurada. La forma, ¿cómo hacerlo? Bueno, la Biblia dice los pasos como se deben hacer. Pero principalmente tiene que ser restaurada esa persona. Debe pasar por un proceso de restauración. Porque hubo un pecado. No estamos hablando de que fue un pecado. O sea, tiene que ser restaurada. Se hace el proceso correspondiente, como dice la palabra de Dios. Primero eso. Tiene que ser restaurada. Una pareja que se va a casar y un día antes de su boda, ellos tienen una relación sexual y lo confiesan 3 horas antes de su boda. ¿Qué pasa? Un día antes. No, mire, esto es importante lo que está diciendo. Bueno, yo me imagino que no hay nada firmado. El caso hipotético, Erinel, es que no se ha firmado nada. ¿Y lo confiesan a quién? A mí, ok, bien. 3 horas antes.
Erinel, línea por tercera. Bueno, Erinel. No, yo creo que hay que restaurarlo, Erinel. Sí, yo creo que sí. Yo lo haría. No, no. Claro, hay que pararlo. Bueno, acuérdense. No, acuérdense. Número uno, acuérdense que el matrimonio es una decisión entre dos personas. Yo como ministro espiritual te digo lo que dice la palabra de Dios. Yo te digo, hay que trabajar en ti, tú tienes que aplazarla, ya. Ahora de ahí en adelante lo que tú hagas ya tiene tu consecuencia. Porque yo no voy a ir a pararme y me diga, no, que no se va a casar, no. Yo te dije que no te debe casar. Ahora, como es una decisión entre dos personas adultas, entonces yo ahí no. Ahora, yo sí te dije que no. Pero si tú decides de ahí en adelante, ya viene la consecuencia. Yo le predicaría el evangelio a esos hermanos. Ok, es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Es otra pregunta. Ya la de Erinel, te contesté, ¿verdad que sí? Te contesté. Te contesté. Bien, nadie me hace una pregunta. La pregunta es la misma pregunta, Erinel. Vamos a poner el mismo plano, la misma pregunta, pero por lo civil. Pues eso es lo que, pero que eso es lo que se espera que tenga pues, de casa, mi hermano. ¿Eh? ¿Y? 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 Oh, claro que sí. Oh, claro que sí. Yo voy a enseñar. Grábalo, grábalo. Yo voy a enseñar en la iglesia. Si usted no quiere hacer ninguna ceremonia, usted quiere ir donde un juez civil y casarse y llevarse a su mujer y váyase para tener 3 semanas de lo que usted quiera, váyase. Si usted no quiere gastar en ceremonia, no gaste, usted cásese y usted se va, váyase. Ahora, si ustedes, atiendan, si ustedes con su familia, ambos, llegaron a un acuerdo, acuérdense que es un asunto de social. Volvemos a las presiones, al asunto de presión otra vez. Ustedes saben que está ahí, no, que la familia, que ella quería verme con un vestido blanco, que los amigos, que la abuelita, que soñó con verte en el altar, y todo eso viene, ¿verdad que sí? Bien, todo eso lo entendemos. Ahora, si ustedes, dos adultos, decidieron que usted no va a hacer ninguna ceremonia, que usted va a ir donde el juez civil y usted va a firmar esa acta, de ahí se van a vivir su vida en la gracia del Señor, le doy la diestra en señal de qué? De aprobación, la bendición. Dios le bendiga y váyase.
¿Fue encontrada? Ujú. El ministerio. ¿Qué ministerio? Sí, comencemos por ahí. Ya lo especificó. Permítame leer un versículo. Lo que voy a decir, muchos no están de acuerdo conmigo. Primera a los Corintios, capítulo 9. Versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El ministerio es algo muy honroso y nosotros los que estamos en el ministerio somos figuras públicas. Si una persona cometió un pecado de ese que ustedes están hablando y está en el ministerio, yo creo que le hace más bien a la obra de Dios apartándose por causa de la obra del Señor. Somos figuras públicas. Y esto lo digo con mucho temor, porque dice la Biblia que piense estar firme, mire que no caiga, el que esté libre de pecado, que tire en la primera piedra. Entonces, yo digo esto con mucho temor, quisiera que nunca me pase, pero yo creo que si pasa, lo mejor es dedicarme a otra cosa. Más bien se le hace a la palabra, a la obra del Señor. Ya la iglesia de Dios está muy llena de cosas para seguirle cargando con cosas a la obra del Señor. El pastorado es un don y es un oficio. Y para estar ejerciendo, tiene que tener requisitos. Y uno de ellos es que sea irreprensible, que nadie tenga que señalarte. Y eso significa que no tenga cola pisada. Primera Timoteo capítulo 3. Todo pueden, el que anhela obispado, buena obra desea, pero necesario que el obispo sea irreprensible. En ese sentido yo me baso, porque es un oficio, más que un don. Yo creo rotundamente que para ejercer el pastorado no es necesario tener el don. Timoteo dice, el que anhela, buena obra desea. Pero, y yo no veo en la Biblia el pastorado, el pastor como gobernando la iglesia. Yo veo hombres maduros, ancianos u obispos que se le ponen requisitos. Lo que tenemos por año es más que tradición, más que enseñanza bíblica. Yo veo en la Biblia que ejerce el oficio pastoral una persona que quiera hacerlo. Dice Pablo, si alguno anhela, perfecto. Ahora, a ti hay que ponerte requisito y te da una lista. Entonces tú lo puedes hacer.
Lo que muchos hacen es que, con hermanos y otras administraciones que han tenido esta experiencia, ellos le delegan otras funciones ministeriales, pero no que tienen que estar al frente, precisamente por eso, funciones predicando y ese asunto, más que todo. Pero tienen otra función, porque entiendan que no es la posición, ¿entiendes? Eso es lo que pasa.